Cosas que confundimos habitualmente. Hay muchas cosas que creemos que son iguales, pero en realidad sus significados son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando alguien dice, ellos son turistas americanos, probablemente se esté refiriendo a personas estadounidenses. También existen palabras que simplemente no podemos recordar cómo deletrear o pronunciar y de forma arbitraria elegir lo que creemos que es correcto. Es posible que ni siquiera sepamos que si cambiamos una sola vocal o inclusive si colocamos un acento en otro lado, la palabra cambiará completamente, teniendo un significado totalmente distinto. En este top te mostraré las cosas que generalmente confundimos en nuestro día a día y luego verás que ese error que pensabas que solo te pasaba a ti era más común de lo que creías. Lagartos versus cocodrilos. Tanto los lagartos como los cocodrilos son dos tipos de reptiles que pertenecen a 21 especies que existen en el mundo. Generalmente, estos suelen diferenciarse por su estructura anatómica, pero muchas personas se confunden al observar cualquiera de ellas. Empecemos por mencionar que los lagartos por lo general tienen 4 patas, pero no todos las tienen externas, mientras que los cocodrilos tienen 4 patas funcionales. Además, la diferencia más característica se encuentra en su hocico. Son más anchos para el lagarto, que lo tiene en forma de U en la parte inferior de la misma, mientras que el hocico del cocodrilo es más delgado, tiene más bien forma de B corta en la parte inferior del mismo. Sambo versus samba. Quizás pienses que estas palabras no suelen confundirse, pero la realidad es que el error es muy frecuente. El sambo es un deporte de combate y sistema de defensa propia desarrollado en la antigua Unión Soviética y con una variante llamada lucha sambo, reconocido como un deporte nacional por el Comité de Deportes de toda la Unión Soviética en 1938. La samba es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y un símbolo de la identidad nacional. Presenta dos estilos de baile, brasileño y baile de salón. Macarón versus macarrones de coco. Los macarones son unos tradicionales dulces franceses, una suerte de galletitas con relleno de crema, elaboradas con clara de huevo, almendras y azúcar molidas. Estos no solo se distinguen por su delicioso sabor, sino también por sus fantásticos colores. Si algún día viajas a la hermosa ciudad de París, la capital de Francia, seguro te toparás con estos dulces en las vidrieras de las panaderías. Por otra parte, los macarrones son de coco húmedo, más densos y se componen de claras de huevo, azúcar y coco seco, a menudo con una punta en forma de estrella. A veces también son sumergidos en chocolate. Este dulce, o conocido como congolais en Francia, se sirve a menudo durante la Pascua porque no contiene harina, es decir, es apto para intolerantes al gluten. Gran Bretaña versus Reino Unido. Esta es una equivocación muy común en el ámbito de la geografía. Usualmente solemos utilizar estos dos conceptos como si fueran sinónimos, pero la realidad es que esto es un error. Gran Bretaña se refiere a la isla de mayor tamaño del archipiélago británico, situada entre el continente europeo al este y sur e Irlanda al oeste. El conjunto de todas las islas que conforman el archipiélago es denominado como las Islas Británicas. Si por el contrario hablamos de Reino Unido, este término define una unidad política que constituye un estado integrado por Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cemento versus concreto.
Estos dos conceptos no solo son diferentes en cuanto a su significado, sino que también tienen usos distintos. La diferencia básica es que el cemento es un polvo que une y que nunca se utiliza solo. Al combinarse con el agua, resulta en un producto flexible y manipulable que se endurece y es uno de los pegamentos más resistentes del mundo. El cemento se hace con piedra, arcilla, arena y otros materiales. Todos estos elementos se trituran y se mezclan con otros ingredientes. El concreto es el resultado de usar cemento, agua y algún agregado, usualmente arena o grava. Al añadirle agua, se activa el cemento, que es el adhesivo que va a unir todos los elementos para formar la mezcla uniforme. Venenoso versus tóxico. Básicamente cualquier elemento que sea capaz, ya sea por sus propiedades físicas o químicas, de provocar alteraciones orgánicas o funcionales, puede ser considerado como tóxico y o venenoso. No obstante, una sustancia puede ser tóxica sin llegar a ser venenosa. Una sustancia, ya sea biológica o no, es considerada tóxica cuando es capaz de causar alteraciones orgánicas o funcionales a una persona, pudiéndolo llevar desde un estado de intoxicación leve hasta la muerte, pero solo en altas concentraciones. En cambio, solo las sustancias biológicas, como animales, son venenosas y pueden ser letales a bajas concentraciones. América versus Estados Unidos. Suele suceder que confundimos estos dos conceptos, en especial porque hay países que utilizan americanos como gentilicio de los Estados Unidos. Pero si bien es correcto llamarlos así, esto no implica que también lo sea llamar como el continente al país. América hace referencia realmente al continente completo, dividido en América del Norte, Central y América del Sur. Por su parte, Estados Unidos es un país que forma parte del continente americano, más precisamente en América del Norte. Mermelada versus jalea. Si bien son dos preparaciones muy parecidas, normalmente dulces y hechas con fruta y azúcar, entre sí guardan pequeñas diferencias, las cuales es probable que no conozcas. La principal diferencia está en la forma en la que se prepara la fruta previa a la cocción, ya que dependiendo de ello, la preparación final presentará una u otras características, sobre todo en relación a la textura o al aspecto visual de las mismas. En el caso de las mermeladas, antes de ser cocida, la fruta se reduce a un puré más o menos grueso, que luego se mezcla con el azúcar. En cambio, para lograr la textura de las jaleas, al cocinarlas, no se le añade la fruta en trozos o su fruta, sino que se le echa el jugo filtrado. Tortuga acuática versus tortuga terrestre. Si bien ambas son muy similares, estas dos especies son diferentes y guardan diferencias entre sí. Las tortugas acuáticas son más ligeras y tienen conchas más planas y patas palmeadas para que sea más fácil moverse y vivir bajo el agua. Además, en cuanto a su comportamiento, las tortugas de agua suelen tener un carácter muy tranquilo, a pesar de que su interacción, si está en cautiverio, es muy poca. Por su parte, las tortugas terrestres son más pesadas y tienen conchas en forma de cúpula y pies rechonchos. El temperamento de esta especie es más fuerte. Esto se debe a que vivir en libertad y tener que proteger a sus crías es lo que las hace ser más irascibles y estar siempre a la defensiva. Potro versus pony. Un error que suele ser muy común es el de asimilar iguales a los conceptos de potro y pony para hacer referencia a la cría de un caballo. Pero lo cierto es que esa idea es errónea, ya que estos dos significados son diferentes. Los ponis en realidad son un tipo de caballo y no una cría del mismo. La diferencia entre ponis y potros son, por ejemplo, de fenotipo, conformación o apariencia, además de su temperamento. Los ponis suelen ser más calmados que los potros. A menudo presentan un pelaje más denso que los potros, en crines, colas y cubierta en general. Además, los ponis tienen unas patas proporcionalmente más cortas, con cuerpos más robustos, huesos más pesados, cuellos más cortos y cabezas cortas con amplias frentes.
Estalactita versus estalagmita. Tanto las estalactitas como las estalagmitas son formaciones de cuevas y cavidades que se van formando por precipitación química. Sin embargo, si bien ambos son acrescencias con forma de cono, entre ellos existen varias diferencias a destacar. La principal de ellas está en su localización. Las estalactitas se originan en el techo y crecen de forma descendente. Estas se crean como una simple gota de agua mineralizada, que cuando caen van dejando detrás de sí restos de calcita, un mineral de carbonato cálcico. Las sucesivas gotas que caen depositan más cantidad de calcita, que se va acumulando y adoptando diferentes formas, siendo la de cono la más habitual. En cambio, las estalagmitas se originan en el suelo y crecen de forma ascendente. Al igual que en las estalactitas, comienzan a formarse con una simple gota mineralizada, que van acumulando residuos de calcita sucesivamente. Debido a su proceso de formación, las estalagmitas poseen una forma mucho más redondeada e irregular que las estalactitas. Probablemente, si eres como el promedio de las personas, en algún momento hayas llegado a confundirte con alguna de estas cosas mencionadas. Si te gustó este video, házmelo saber en la caja de comentarios.